Hoy tenemos, por primera vez, en realidad, en el programa, la presencia del expresidente Ollanta Humala. ¿Cómo está, expresidente? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Gusto tenerlo aquí. Hoy usted ha declarado que estamos atravesando un proceso de judicialización de la política y ha llamado la atención o ha tenido el ánimo de llamar la atención de parlamentarios europeos o lo que fuera acerca de ese proceso. Cuando usted dice judicialización de la política, se refiere a que se está utilizando, digamos, los instrumentos judiciales como mecanismo de la lucha política, de la competencia política. Yo creo que es algo más profundo, pero sí, va en esa línea, ¿no? Si diríamos que en el siglo XX la manera de persecución política o interrumpir gobiernos de transformación o cambio o movimientos progresistas era un golpe de Estado como estuvo plagado en los 70 Latinoamérica. Ya en el siglo XXI la utilización política de la Fuerza Armada es obsoleto, es más bien repudiable, ¿no? Entonces hoy día lo que vemos es la captura o la privatización de operadores dentro de los sistemas de justicia para transformar a un político en un criminal, de tal manera de confundir a las organizaciones internacionales que se construyeron justamente para velar por los derechos políticos en el mundo, ¿no? Para confundir el tema de que de repente no es un perseguido político, ¿no? Entonces siempre estamos la pregunta, ¿es perseguido político o no? Claro. Entonces, esto hoy día en el mundo se conoce como lawfare, ¿no? Es la forma en que al adversario político lo judicializas y lo envuelves en una telaraña judicial de la cual no sabes por dónde empezó, pero no sabes hasta dónde puede llegar, acaba, ¿no? Tampoco. Pero claro, no todo político perseguido es un perseguido político. Así es. Y, sin embargo, todos los políticos que por alguna razón son investigados y llevados a las cortes o investigados preliminar o preparatoriamente, argumentan lo mismo que usted. Es decir, lo puede haber argumentado en su momento Keiko Fujimori, Alan García, en fin. Entonces, claro, hay que entrar en el detalle y distinguir a qué se refiere en cada caso cada uno de estos políticos. Claro. Usted sostiene que este proceso de judicialización de la política se ha sostenido desde, digamos, Paniagua en adelante. ¿Ha sido un proceso sostenido a lo largo de todo el siglo XXI? Yo creo que uno de los precursores que trajo el tema acá en el Perú de la judicialización de la política fue el APRA y el Fujimorismo. Por eso usted que en la época de Vega Vega, ¿no? El famoso presidente de la Corte Superior de Lima, él era miembro de la Juventud Aprista, de la misma promoción de Alan García, ¿no? O cómo el gobierno de Fujimori utilizó los mecanismos de SUNAT y mecanismos del Poder Judicial para perseguir y meter presos a la gente, ¿no? Yo he hablado de nuestro caso, ¿no? Y en nuestro caso, porque han habido personalidades, ha estado el presidente Correa, Zelaya, entre otros el presidente del Estado de Cataluña, Puigdemont, el tema de que ninguno tocaba el factor de género, y en nuestro caso sí hay un tema de género. Hay dos características distintas, ¿no? La primera es que yo me he quedado, el resto ha salido y están enfrentando el lawfare desde afuera. En mi caso yo me he quedado con mi familia acá y estamos enfrentando todo esto. Bueno, el expresidente, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski también, ¿no? Y tiene arresto domiciliario. Sí. Sí, tiene arresto domiciliario, es verdad, ¿no? Pero yo me he quedado acá voluntariamente, con mi familia, y en el tema de mi esposa, sin ser funcionaria pública, estamos viendo cómo el lawfare es más salvaje cuando se trata de la mujer, no perdona el éxito de la mujer. Entonces, un caso concreto fue, por ejemplo, su trabajo en FAO. Ella lo ganó por concurso internacional, no fue a dedo, no es que el presidente la designó, como uno puede designar un embajador, no, concursó, ganó, pero se juntaron el Poder Ejecutivo, empezando por el presidente Kuczynski, el Poder Legislativo, todo el Congreso, más el sistema de justicia, para presionar nacional e internacionalmente. ¿Y usted cree a FAO, que eso fue por una impronta patriarcal, por una, digamos, una deliberada actitud resistente a la presencia de las mujeres en la política? Porque si eso fuera así, entonces se puede extender la reflexión a Keiko Fujimori también, no sé. Yo creo que el tema es más profundo de lo que lo estás diciendo, porque es un problema mundial. Por eso hay organizaciones eso es más difundido, internacionales, más como ONU Mujer, donde hay una expresidenta liderando esta organización, porque en todas partes del mundo, ¿no? A la mujer que tiene éxito
¿no? La apedrean, ¿no? Esto no quiere decir que porque es mujer no pueda cometer delitos, que es muy distinto. Y no, ¿no? se la puede investigar, y no se la puede Pero eventualmente vayamos acusar, en el caso sí. de mi esposa. Sin ser funcionaria pública, ¿no? Tiene denuncias desde asesinatos, contrabando, 6 comisiones de investigación del Congreso, va a una comisión de testigo y termina como investigada. Es la única primera dama en el Perú, en la historia republicana, que antes de que su esposo deje la presidencia estaba ya con impedimento de salida, ha estado con prisión preventiva, sus cuentas incautadas, tiene más de 10 procesos penales, ¿no? Congresistas que ellos mismos han ido a demandarla por cualquier cosa. Entonces, dígame, ¿es posible, por lo menos no cabe la sospecha de que hay un abuso ya? O sea, tantas cosas malas le pueden atribuir a mi esposa en tan corto tiempo, porque antes de entrar a la política no tenía ni ella ni yo teníamos ninguna denuncia de carácter penal, nada, ni siquiera una papeleta por cruzando la luz roja. Pero estaban alejados del ojo público, es claramente ¿Perdón? obvio que estaban alejados del ojo público, o sea, es obvio que cuando una persona es un personaje público, y en este caso Sí. se trata del presidente de la República, y la señora primera dama, además que le gustaba también, digamos, aparecer bastante, no así, por ejemplo, pongamos otro ejemplo de la señora primera dama actual, casi ni la vemos, le gustaba, digamos, brindar declaraciones políticas, y entonces entiendo por eso es que han empezado estas investigaciones, no digo que sea culpable o no. Entonces hay que castigarla porque según usted le gustaba. No, es que usted habla... Me parece que eso No, está es que mal, usted ese es un dice- mal concepto. No, es lo que yo no he pasa dicho es que lo del quieren, castigo, perdón, no sí, ponga pero palabras en mi boca porque yo soy mujer y van a pensar que estoy contra otra mujer. Lo que A lo que me refiero estamos es que- diciendo, perdón, Sí. para terminar esta A idea ver. es, hay mucha gente que lo hubieran querido ver de primera dama como un adorno, ¿no? Pero ella es una activista social, ella ha marchado en las calles de universitaria contra Fujimori. Ahora, ¿ella ha usurpado la función de alguien? De ninguno. Puede ponerle, cuestionarla y tenerla como la tienen sometida en la justicia, porque de repente a algunos no les gustó su estilo de primera dama o algo así. Me parece que eso es justamente el abuso que no se debe permitir. Ok, yo a lo que me refería es que usted dice, antes de que entráramos a la política, nadie decía nada. Entramos a la política y empezó. Y le estoy diciendo que es obvio que eso sucediera, porque antes no estaban en el ojo público y además ella era protagonista. Entonces los focos, los reflectores la apuntaban y entonces comenzaron a investigarla. A eso me refiero. No porque quiero que sea decorativa la primera dama de ninguna Pero una manera. cosa es Chana y otra cosa es Juana. Una cosa es que una persona en el anonimato de repente no esté en el ojo público. Pero el hecho de una persona estar fuera del anonimato, es decir, acompañar a su esposo en un proyecto político, no es justificación para que haya un abuso. Una cosa es que se investiguen las cosas, otra cosa es que se abusen de las personas, se mancille el honor, ¿no? Y sea una guerra permanente. Yo le puedo sacar a usted las cientos o miles de portadas que tiene la señora, ¿no? Manchando su honra y su honor, y ninguna ha pedido disculpas, ¿no? Y nosotros aún así nos estamos quedando en el país. ¿Y los han denunciado? Porque, digamos, hay un marco legal que los protege si es que creen que hay una difamación o calumnia. Bueno, ¿no? eso es en la teoría, ¿no? En la práctica... No. Han habido personas en la cárcel por denuncias de difamación. Entonces, de repente, más bien, bueno, deberían animarse a De repente me hacerlo. animo, gracias por darme la idea. No, ¿cómo no? Pues tiene varios abogados, presidente, así que podría, ¿cómo no? Porque no es justo de ninguna manera que se mancille el honor ni se difame a nadie. Si ustedes creen que eso es así, y menos para una mujer. a cualquiera, ¿no? No, pero menos para una mujer, porque las mujeres la tienen más difícil el éxito profesional que los varones. Ha mencionado usted el rol de su esposa durante su gobierno y eso nos permite entrar al tema de la declaración de este aspirante a colaborador eficaz que menciona en el relato que hemos conocido, en el testimonio, que usted le decía a la persona que venía a presuntamente ofrecerle el trato y la coima con el Club de la Construcción, tengo que consultarlo con mi esposa, que es mi mejor primer ministro, algo así, estoy parafraseando. Entonces, claro, lo que se pone en el centro, en el nervio del debate, es cuál fue efectivamente el rol de ella durante su gobierno. Por supuesto que tuvo una participación política, pero el asunto es si intervenía directamente en las acciones del Ejecutivo o no. Yo recordaba una declaración suya a propósito de que usted prefería gobernar en familia que hacerlo solo, cosa que, digamos, no sostenían los votos, ¿no? Porque los votos lo eligieron a usted, no a la familia. Y recordaba otros casos famosos como el simplemente no va, a propósito de la refinería, que dijo una vez también la ex primera dama, o a propósito de lo del sueldo mínimo cuando era
César Villanueva. Presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y dijo, eso sencillamente no está en debate, que parecía pues una intromisión en la materia directa del gobierno, no de la posición política del nacionalismo. Entonces, claro, lo que cabe reflexionar, o acerca de lo que cabe reflexionar es, como le decía, sobre el rol de su esposa en el gobierno. Todos estos testimonios apuntan a lo mismo. Entonces, hay una coincidencia que merece por lo menos ser esclarecida. Sí, yo creo que sí, gracias. Mira, los que me conocen, los que han trabajado conmigo, saben cómo es mi carácter, ¿no? Y eso pueden preguntarle ustedes desde cateriano hasta el último edecán que he tenido, ¿no? No tenía hora de salida. 3 de la mañana podía llamar a un ministro, al mismo premier, y si no venía lo sacaba, ¿no? Porque así he trabajado yo, ¿no? Mucha gente se ha quejado de que era autoritario. Y además, soy la misma persona que hizo un levantamiento militar. Yo me levanté de comandante, me llevé a un general, lo capturé al general, me lo llevé de prisionero y me levanté contra Fujimori. Entonces, si ustedes ven mi ejecutoria de vida, se darán cuenta que lo que menos me falta es carácter. Pero obviamente en la guerra política, ¿cómo destruyes a una persona? Atacando sus fortalezas, pues, ¿no? Entonces, si este señor tiene carácter, hay que decir que es un saco largo. Entonces, esa versión la comenzó a traer, creo que García, con la reelección conyugal. Nuestra inexperiencia política me hizo ver que no era importante, cuando sí era importante pararle el macho en ese momento, ¿no? Bueno, su propio hermano también dice lo mismo. ¿Perdón? Su propio hermano dice lo mismo. Bueno, el señor Antauro Humala. No lo veo al señor Humala, Antauro Humala del año 2005, él no me conoce. ¿No lo conoce? No, él no me conoce en realidad, ¿no? Entonces, él puede decir cualquier cosa porque está sediento de estar en el escenario político, ¿no? Pero a su pregunta, ¿no? Sí, entonces, los que me conocen saben que eso es imposible. Esa es una leyenda urbana. ¿A qué se refería usted cuando dice gobernar en familia, entonces? Cuando digo gobernar, no recuerdo bien el contexto, tendría que verlo, pero obviamente para mí hubiera sido favorable contar con el apoyo de la familia, en el sentido de no tener, por ejemplo, al papá saliendo en prensa, ¿no? Criticando al hijo, no como ciudadano, sino como padre. Entonces, yo como hijo no voy a jamás, ¿no?, responderle a mi padre. Ya, pero eso es gobernar con el apoyo de la familia, no gobernar en familia. Entonces, a eso me refiero en todo caso. En todo caso tendría que ver el contexto, ¿no? Pero el que ha gobernado el país ha sido yo fui elegido, ¿no? Entonces, en el caso de Nadine, mi esposa ha sido una activista de las políticas sociales, pero jamás ha usurpado una función, y sin embargo tiene una investigación por usurpación de funciones. No hay ningún ministro que diga que le haya usurpado, no hay ninguna víctima, pero a ella, hasta el día de hoy, no le cierran esa investigación. Entonces, cuando hablamos del caso del Club de la Construcción, fíjese que desde que esta es una práctica, por lo que vemos de la investigación fiscal, viene desde probablemente principios de siglo o antes, o sea, debe tener por lo menos 20 años, ¿no? Y ha sido nuestro gobierno en que se puso un coto a esta mala práctica. Esto terminó, de acuerdo a la carpeta fiscal, en el año 2014, prácticamente con la salida del ministro Paredes, ¿no? Ahora, en las investigaciones que ya tiene desde el 2018, todos los colaboradores, todas las colaboraciones señalan a 2 personas, que ustedes saben quiénes son, ¿no? Al hermano y al ministro. Todos señalan que la necesidad de capturar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Por qué? Porque desde ahí se garantiza, ¿no?, la repartición de comisiones, se garantiza la asignación a quien le entregan la obra, y además necesitan el nombramiento de un operador, ¿no? Entonces yo digo, no solamente hay que analizar la situación de los aspirantes a colaboradores, sino si tiene lógica lo que están diciendo, ¿no? Porque decir que traían en sobre Manila, en billetes así, que la señora una vez vio y que él tenía que pedirle permiso a la señora, eso no es relevante en una investigación penal. Es simplemente tratar de llenar de paja lo que no existe, el grano, ¿no? Bueno, en una colaboración el detalle es importante porque de alguna detalles manera... relevantes. Pero si yo en una colaboración digo que usted estaba con unos aretes como los que tiene ahorita, eso no es relevante. Eso no tiene nada, es simplemente para impresionar o para llenar un papel y generar una colaboración. Y además... quieren impresionar.
Yo estos creo que el colaboradores, colaborador, que son varios, además, todos los colaboradores, hasta el año 2018, todos han señalado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no al presidente de la República. Y si analizamos el tema, diría, ¿cuál sería la participación del presidente de la República en esto? ¿Qué tendría que ver el presidente con Provías Nacional? Basta con leer la ley orgánica del Poder Ejecutivo para darse cuenta de que no hay nada de eso. Y si ustedes leen la colaboración, se darán cuenta que es un manotazo de ahogado. Porque, primero, ¿no?, habría que ver quiénes son estos aspirantes que están diciendo ahora que las malas prácticas, el acto de corrupción llegaba hasta el presidente. Son los que ya han sido señalados por el resto de aspirantes. En realidad el círculo ya lo cerraron. El problema es que quieren, en un manotazo de ahogado, en un acto desesperado, ¿no?, negociar una colaboración tratando de entregar al presidente y a su esposa, que están de moda, están de punching ball en el Poder Judicial. ¿Cómo se asigna el presupuesto a pro inversión? Justamente el presupuesto... Provías. Sí, pero hay una ley de presupuestos. La ley de presupuesto empieza a trabajarse por sectores el 1 de enero de cada año. Quiere decir que la ley de presupuesto para el año 2021 ya se está trabajando hoy día, ¿no? Esa ley viene por los sectores. Una vez que los sectores ya tienen una propuesta presupuestal, van al Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que tiene el ente transversal a todos los sectores y a todas las instituciones de la República, incluyendo gobiernos nacionales y subnacionales, para allí revisar el presupuesto. En el mes de agosto, después de haber revisado el presupuesto, ese presupuesto se aprueba en Consejo de Ministros. Una vez aprobado en Consejo de Ministros, va como un proyecto de ley al Congreso de la República. En el Congreso de la República hay una comisión de presupuesto que funciona todo el año y permanentemente están interactuando, ¿no? Y el Congreso de la República tiene 3 meses para aprobar la ley de presupuesto. Y justamente, le pregunto eso, le voy a dejar un dato. Ok, porque la hipótesis fiscal es que la intención habría sido llegar hasta el presidente de la República para que Provías no se tocara nada, para que la cantidad de dinero sea el mismo, de tal manera que el llamado Club de la Construcción pudiera seguir con este juego perverso que tenía de te toca a ti, me toca a mí, ¿no? Bien. Y cada uno se asigna tal o cual cantidad, es la hipótesis fiscal, claro, ¿no es cierto? En realidad es una tontería, porque si no el presidente sería el culpable de todos los malos manejos presupuestales en todos los sectores. Cualquiera podría decir, en el caso del robo de gasolina del ejército, podrían decir también que eso el presidente actuaba ahí porque su participación era mantener el presupuesto del sector defensa. O sea, por Dios, lean la Lope, lean la Constitución. En la Constitución señala bien claro que el presidente es inimputable de lo que firma. Los responsables son los ministros. ¿Y eso por qué se ha hecho? Porque el legislador se dio cuenta de que si no el presidente no va a gobernar. El que entra el presidente se va preso. Cada ministro tiene asesorías legales, tiene una serie de estructuras. Y me gustaría que vieran en la ley, en el portal de transparencia están los presupuestos, las resoluciones. Cada hoja viene con una serie de sellitos. Cada sellito es un visto bueno antes de llegar al presidente de la República. Entonces, por ejemplo, acá te dejo estas 3 hojas que está en el portal público, okay. Donde se ve la evolución del presupuesto de transportes y comunicaciones. Sí. Compáralo, por ejemplo, con el presupuesto educativo. Sí. Cómo va subiendo más bien educación y lo que es la política social frente a transportes, que va disminuyendo. Okay. Y ahí tienes un cuadro donde se ve por líneas cómo ha ido la evolución del presupuesto de transportes y comunicaciones. O sea, ¿no? Durante 3 años entonces, como va la investigación fiscal, durante 3 años creo que fue, el señor Paredes y su hermano se hicieron de todo este dinero abusando de su amistad, de su confianza. Gracias por... Y sucedía todo esto sin que usted lo supiera. Bueno, mire, yo no he tenido conocimiento de este Club de la Construcción, ¿no? Sino inmediatamente lo hubiera detenido, lo hubiera mandado a detenerlo o denunciarlo al ministro y al señor Paredes. Al hermano menor, que es el que está preso, ¿no? José Paredes. Hay que recordar que fue mi gobierno en que la OCE lo sancionó de manera definitiva a su empresa de seguridad, ¿no? Aún teniendo una relación de amistad,
se le dio una sanción definitiva. Nunca más podía contratar con el Estado. Esa ha sido mi forma de proceder, ¿no? Él era su compañero de promoción. Era mi compañero de promoción, ¿sí? Y usted ha dicho que lo recibió en repetidas ocasiones a altas horas de la noche y que eso no constituye ningún acto como criminal. A cualquiera. ¿Usted recibía, esa era la muchos pregunta, de compañeros de promoción? ¿se solía recibir a las 11 de la noche a compañeros de promoción? Y a veces se tenían que esperar hasta las 12, 1 de la mañana. Familiares, amigos, porque mi jornada era así, de largo. Entonces, yo creo que acá, primero, hay que entender de que en esta investigación yo me siento indignado por la forma como después de 2 años nos incorporan. ¿Y quiénes nos incorporan? ¿No? Al parecer, los 2 colaboradores, a los cuales todos los colaboradores y todas las empresas que se han acogido a la colaboración, ¿no?, han señalado que ellos eran los que movían este asunto, y además lo han demostrado documentariamente, porque además había una empresa, no recuerdo el nombre de esta empresa, que ni la conozco, que era la que blanqueaba el dinero que se repartían en porcentajes. Facturas fantasma. Claro, entonces, es recién en el año 2019 en que estas dos personas que han sido sindicadas como los que han cometido el ilícito, digamos, curiosamente tienen una relación muy cercana, y ahora los dos están tratando de limpiarse, diciendo que el presidente era el que se llevaba un porcentaje, ¿no? Pero llama la atención, pregunto, sí, ¿qué tendría que ver, ¿no?, el presidente? La función del ministro está claro, la función del hermano está claro, pero el presidente, ¿qué tendría que ver? Esto se puede aclarar fácilmente, que se aclare quién nombró a García como asesor del Viceministerio de Transportes y Comunicaciones. Y eso es bien claro. ¿Quién hizo la resolución? ¿Qué secretaria la hizo? ¿Quién lo presentó? ¿Quién presentó el era el asesor CD? del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Así cuando yo despachaba con mis ministros, ¿no?, a mí no me podían meter gato por liebre. Cuando el ministro me venía con su despacho y cuando había algo que no comprendía, a veces teníamos que, o mandábamos a llamar a un asesor, ¿no?, o tenía que venir la persona que había formulado el documento. No, pero sí le vendieron gato por liebre, porque a decir de usted, sus 2 amigos de la vida estaban llevándose todas las coimas bajo su paraguas, digamos. Eso no es gato por liebre. Pues. ¿Cómo se llama? Gato por liebre sería si yo hubiera firmado esa resolución. Yo no lo conozco ese asesor, ni en pelea de perros. No, me refiero a sus amigos, sí, al señor los señores Paredes. Pero es que no es un tema de amigos. Ahí viene el error, la óptica, porque se está tratando de criminalizar la amistad. Yo me siento si fueran ellos los culpables, yo me siento traicionado, ¿no? Y creo que habrían cometido un acto de deslealtad con el Estado. Pero hay órganos de control. Ahora mismo hemos visto que Indecopi recién se está dando cuenta que desde el 2002 las empresas no estaban tributando. En la circunstancia de que usted nombrase ministro al señor Paredes, ¿influyó el hecho de que era hermano de su amigo? Es decir, ¿esta cercanía lo puso delante de su atención? No, para nada. Para nada. Usted era amigo de uno y el otro resultó ministro. Si yo hubiera puesto a mis amigos, lo hubiera puesto al otro, pues, ¿no? No, pero, es decir, claro, pero no. La relación, evidentemente Mario, había un trabajo del señor Paredes que tenía que ver con el sector. Es que yo lo he conocido a través de José, lo he conocido a Carlos, sí. Y su ingreso al gabinete ha sido por méritos, ¿no? Porque había sido gerente general de Alprosa, una empresa subsidiaria del Grupo Cervesur, presidente de la Caja Municipal de Arequipa, ¿no?, presidente del patronato del Cerro Juli. Entonces, un hombre de éxito. Entonces, dentro de los CVs que trajimos para armar el gabinete, concordamos con el premier que él merecía ser ministro. ¿Usted lo conocía de antes? Claro. Es decir, yo sé que usted es compañero de promoción y amigo de José, pero ¿conocía a Carlos también de antes de entrar al gobierno? ¿Tenía algún tipo de proximidad? No hemos sido amigos, pero sí hemos tenido bastante afinidad. Yo he ido a su matrimonio, por ejemplo, me invitó, ¿no?, en Arequipa. Conozco a su familia, tiene un hermano que trabaja en Smith Klein, creo, una empresa química. La mamá, una señora viuda, me parece una mujer venerable, una señora de principios, ¿no? O sea, yo nunca he visto nada raro en esa familia, más bien me pareció una familia correcta. Entonces, usted desmiente, digamos, esta versión de uno de los colaboradores, porque entendemos que son varios de las diferentes empresas. Yo creo que ahí hay dos colaboradores, no solo lo desmiento, lo rechazo y le digo que estoy indignado de esto.
¿no? Y que vamos a enfrentar el proceso, ¿no? Pero vemos acá una actitud que nos parece más de persecución. Ya tienen ¿Quién lo está persiguiendo? Eso justo quería preguntarle, porque al inicio usted hablaba de adversarios políticos y habló del aprismo y el fujimorismo, que claramente no podrían estar en confabulación con el Ministerio Público. ¿Quiénes son sus mire nuestros casos que tenemos, ¿no? Yo creo que en el Ministerio Público han confundido lo que es casos emblemáticos con meter preso, ¿no? Analicemos cómo está el Ministerio Público, ¿no? Y el caso Odebrecht, que es lo que ha marcado en gran medida la agenda política del país, ¿no? Las fiscalías anticorrupción y las fiscalías de lavado de activos. En las de anticorrupción ha estado Hamilton Castro, que me parece, y el doctor Chirre. Ellos han trabajado sin acuerdo de colaboración, y la colaboración ha sido un complemento de la investigación, y han tenido hasta la primera sentencia, el caso Lavajato, que es centralita. En cambio, en la de Lavajato, ¿no? Lo primero que han hecho es tratar con el delincuente, y se han apoyado y se han confiado totalmente en Barata, de tal manera que ellos dependen totalmente de lo que diga o no diga Barata, dependen de la memoria selectiva de Barata, ¿no? Peor aún cuando en el caso, por ejemplo, Gasoducto, el gasoducto no está comprendido en el acuerdo de colaboración eficaz. Odebrecht no reconoce actos de corrupción, reconoce que ha hecho pagos ilícitos a privados, ¿no? Y ahora ha demandado al Estado peruano. Sí. ¿Qué va a hacer el Estado peruano? ¿Cómo va a enfrentar eso? Porque de eso dependerá mucho la actitud de Barata. Entonces, lo que hemos visto es que en la práctica el procurador y el fiscal Vela han salido a defender los intereses de Odebrecht, ¿no? ¿Y sus adversarios políticos quiénes son? ¿Vela y Ramírez? ¿Quién lo persigue políticamente? Yo creo que es parte del sistema. Yo creo que acá pienso que hay operadores, ¿no? Dentro del sistema de justicia. Sí. Hemos visto, por ejemplo, el tema de cuellos blancos. O sea, hay corrupción. ¿Quiénes están detrás de esto? ¿Solamente el fiscal Vela y el señor Ramírez? Entonces ¿quiénes lo quieren sacar a usted de la política? Volvemos a la conferencia que di claro, día, ¿no? Claro, porque el lawfare, de comunicación, normalmente el lawfare sí. Es manejado por poderes económicos fácticos, nacionales y transnacionales, que buscan cambiar cosas para que al final no cambie nada. Esos son adversarios políticos. Y si antes metían las Fuerzas Armadas como un golpe de Estado, hoy día trabajan y consiguen operadores dentro del sistema de justicia, ¿no? Más políticos que tienen también estas mañas. Entonces se junta una corriente, o sea, que no digo institucional, pero tampoco puedo yo decir nombre y apellido, pero sí le podría decir mis casos para que ustedes saquen sus conclusiones. En el caso de lavado, no es lavado, en realidad es aportes de campaña, que en el Perú no es delito. Sin embargo, no era delito. Sin embargo, ¿no? Nos pusieron prisión preventiva con las declaraciones de un venezolano Boyer, ¿no? Que presentó una carta apócrifa de Hugo Chávez, ¿no? Y que hasta ahora no le han hecho la pericia, y ahora resulta que este señor es un paquetero. Los operadores políticos. Pusieron a Martín Belaunde. ¿El fiscal Vela es operador político? No, yo no le voy a decir nombres, porque para decirle un nombre yo tendría que tener la prueba pero si internacionalmente. Internacionalmente claro que ha dicho que son operadores, entonces por eso claro yo que lo escuchaba y decía, hay operadores. ¿Quiénes son esos de pero movidos por los intereses por eso le estoy explicando, ¿no? Y el fiscal. Estoy explicando, ¿no? A ver. ¿No? En nuestro caso han puesto a Martín Belaunde, ¿no? Sin tener ampliación de extradición, y contra el Código Procesal Penal y contra el acuerdo, el Tratado Internacional, porque el delito de él ya prescribió en Bolivia. Sí. Están los audios de Martín Belaunde que demuestran cómo se manejan las colaboraciones eficaces, ¿no? El fiscal Chirre. ¿Perdón? El fiscal Chirre es el que estaba, digamos, involucrado en este caso no específico. Lo sé, no sé quién estaba, pero hay unos audios que han salido publicados, ¿no? Claro, no era de Lavallato, por eso no, sí tiene que ver. Ese es el problema, que sí tiene que ver, porque en el caso de Belaunde tiene un ramillete de casos que los quiere resolver con nuestro caso. Por eso que Belaunde no tenía ninguna imputación penal en nuestro caso. Él se ha metido voluntariamente para resolver sus casos. Pero ahora no es Belaunde el aspirante a colaborar eficaz, ¿no? ¿Cómo? Ahora no es Belaunde el aspirante a colaborar eficaz, digamos, en el caso del Club de la Construcción. No, pero por eso estoy explicando
Usted me pide un nombre y yo lo que le estoy escribiendo es el problema para que usted saque sus conclusiones. Es que no hay muchas luces de quién podría estar detrás de Martín Belaúnde del Ocio, detrás del fiscal Vela, del fiscal Juárez. ¿Quién es el gran titiritero? Bueno, que entonces, está detrás de todo? entonces acá hay dos visiones. Una de que estamos viendo una serie de casos y no encontramos un patrón. Sí. No hay un patrón. Para usted sería son casualidades, son individualidades. Para mí no son individualidades. Entre mi esposa y yo sumamos más de 20 procesos, ¿no? Desde que perdimos, desde el año 2015, ¿no? Sumamos procesos en comisiones investigadoras y en fiscalía. Para unos puede ser casualidad, de repente alguien pensará, pues se habrán portado mal. Pero yo creo que hay un patrón. Nosotros somos buenos ciudadanos y tenemos permanentemente, ¿no? Aspirantes a colaboradores, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el caso del Club de la Construcción, ¿qué tiene que ver mi esposa en esto? Si usted lee la formalización de la investigación preparatoria, es un absurdo meter a la señora. ¿Usted cree que a Susana Villarán o a Keiko Fujimori se las está persiguiendo políticamente? Yo no hablo por ellos, yo no sé por ellos. Usted yo hablo por mi caso. Sería un juicio de opinión, pero yo no conozco ni el expediente, ni siquiera he ido a una audiencia de ellos. Digamos, ha visto lo que ha visto todo el país, ha leído los periódicos, bueno, conoce la figuración política. Por las informaciones, lo de ellos, entiendo que en el caso de la señora Villarán es un tema de un aporte, ¿no? Que tal vez no sea un aporte porque era autoridad, ¿no? Estaba pactando, era una autoridad que estaba pactando y que había a la semana un proyecto que firmar, ¿no? Son casos muy distintos. En nuestro caso, el supuesto aporte de campaña que hemos rechazado, los mismos brasileños han dicho no tiene ninguna contraparte. Es más, en las declaraciones que el señor Barata da en Brasil, él dice, el gobierno humano nos han tratado un poco más con la punta del zapato, ¿no? Hemos perdido obras emblemáticas, como la línea 2 del metro. O sea que sí acepta que le dieron dinero para la campaña. ¿En qué momento estoy diciendo eso? No sé. Porque dice usted... ¿Qué he dicho? ¿Que hemos rechazado? No, que el señor Barata ha dicho de que no había ninguna contraprestación. Esa es la versión del señor Barata. Pero antes de eso le estoy diciendo, en los supuestos aportes de campaña que hemos rechazado, lo he dicho. O sea, Barata miente cuando dice que le dio aporte, pero dice la verdad cuando dice que lo trataban con la punta del zapato. Y que no había ninguna contraprestación. Yo no estoy señalando que Barata miente por acá y dice la verdad por acá. Simplemente está dando un ejemplo, ¿no? Cuando usted me pregunta de la señora Villarán, le doy el ejemplo, en nuestro caso es muy distinto, ¿no? En la acusación, en la delación que da Barata, hasta en eso, ¿no? Señala eso. Pero nosotros estamos rechazando esas imputaciones. No habrá, que ayer se le preguntó al presidente de Vizcarra si es que hay algún codinome en relación a su nombre, y yo quería preguntarle a usted lo mismo. Como estamos todos a la espera, ¿no es cierto?, que venga esta información de estos sistemas de Drowsys y My Web Day, ¿habría ahí algún codinome relacionado a Ollantumala? No creo por qué tendría que haber uno ni de ustedes ni de mí. Pero el problema de Odebrecht, creo que el problema que tiene el gobierno es que el presidente Vizcarra no ha entendido que el problema de Odebrecht es transversal a la economía nacional y a la política, que es lo que estamos viendo. Entonces, si es un tema transversal, es una política de gobierno y por lo tanto le corresponde al jefe de Estado dirigir la política de gobierno, ¿no? Pero el presidente no lo ha entendido así y ha preferido dejar el tema como si fuera una empresa, estas chiquitas, ¿no? Una microempresa que se encargue de la fiscalía. Entonces, la Fiscalía está haciendo su trabajo, hay que alentar el trabajo de la Fiscalía, que no cometa abusos, ¿no? Pero la Fiscalía no tiene una visión de país que sí la tiene el presidente. La Fiscalía simplemente cumple su trabajo, persecutor del delito. Pero lo que no estamos entendiendo es que el error de no haber asumido el liderazgo del presidente hace que en la práctica hoy día estemos denunciados por Odebrecht, hayamos pagado Chacya, y con ese precedente vamos a pagar Chavimochic, Olmos y todo el patrimonio de Odebrecht, porque creo que es claro que Odebrecht sabe que ni en 20 años lo van a contratar acá, ni siquiera para hacer un marco de una puerta. Entonces lo que está haciendo es sacar su plata. Ellos van a sacar su plata, van a repatriar su plata probablemente a Brasil y esperarán unos 20, 30 años para venir con otro nombre. Y mientras tanto van a dejar al país burlados. El otro error, o sea, otra consecuencia de este error es que el gasoducto está plantado. Cuando se inició el gasoducto, hubo una oposición de corte ideológico,
Los pro Odebrecht querían que el gasoducto fuera para la exportación del gas, cosa que no fue el proyecto gasoducto surperuano, era para la Macrosur. Nosotros lo dejamos en un 33% de avance. Ese proyecto no está manchado de corrupción y está detenido por insolvencia de la empresa, pero el Estado no tomó una decisión en su momento porque ningún burócrata se atreve hoy día a firmar algo donde diga Odebrecht, ¿no? Y se ha permitido que estemos pagando más de 40 millones de dólares por año cuidando esos tubos. Hace un momento hablábamos de la familia, hablábamos de su hermano Antauro y usted decía que no lo ve desde el 2005. ¿Eso es así? Sí, desde 2005. Mientras que estuvo y sigue todavía preso, usted nunca lo visitó y las veces que salió, porque yo recuerdo en una Navidad salió por una emergencia de la prisión, usted no ha tenido ocasión de verlo. A ver, yo creo que me he portado como un buen hermano. Con él lo he apoyado hasta donde he podido dentro de la ley. Lo que no puedo hacer es infringir la ley, ¿no? Esa es una cosa clara, ¿no? Lo segundo es que él ha hecho su camino político, ¿no? Y terminó en el Andahuaylazo con 5 muertos. En lo personal creo que él ya cumplió un exceso de carcelería, ¿no? Creo que es demasiada ya la pena que está. Pero yo no puedo hacer nada sobre eso, ¿no? Ideológicamente no tenemos nada. Yo he sido más bien bastante tolerante al permitirle que utilice mi nombre durante años en su diario y que eso prácticamente usted me lo costó permitía, a mí. ¿usted no le parecía mal que existiera ese diario que se llamaba Ollanta? ¿No le favorecía políticamente? Mire, cuando terminamos el levantamiento de Locumba, él inclusive, por no ser funcionario público, salió antes que yo del Real Felipe, con un habeas corpus que puso el doctor Vallerriestra, ¿no? Recordamos, sí. Claro. Pero cuando salimos del Real Felipe, conversamos y yo le dije, yo no quiero entrar a la política, yo quiero reconciliarme con el ejército y me quedo en el ejército y más bien denuncié al alto mando a los vladigenerales. Y él dijo que quería entrar a la política porque probablemente pudo reincorporarse al ejército. Entonces, en esas condiciones, yo he sido demasiado tolerante porque él puso el nombre a su periódico y él ponía la línea que le daba la gana de su periódico. Y yo he sido tolerante, como toda mi familia ha querido apoyarlo, ¿no? Hasta que, gracias a su periódico, me pasan al retiro a mí, ¿no? Y después, él ha querido formar su movimiento político que al final se truncó. Sí, ¿no? yo ya formé mi partido político. Él ha tenido su proyecto, digamos, propio, valga la redundancia, con mi padre, y creo que no le fue bien. Desde el 2000, desde que entró a prisión, ¿usted lo ha visto en algún momento? Desde que entró a prisión. ¿Usted lo ha visto en algún momento? ¿Se ha entrevistado con él en algún momento? Desde que cuando yo vine de Francia, sí, ¿no? Después de que me invitaron al retiro de Corea, Francia, sí, Perú, yo lo visitaba cada 15 días con mi suegro todavía, hasta que me planteó algo que me parece que era innoble, ¿no? Quería tomar, yo le digo que le cuento que estoy formando un partido, sí, y él quiere tomar el control del partido que estoy organizando con otros compatriotas, y le dije que no. Y ahí fue que me amenazó que iba a quitarle el nombre a su periódico y que me iba a declarar la guerra, ¿no? ¿Qué es lo que hizo, no? Y ya una vez lo sigue haciendo. De ahí ya no lo he vuelto a visitar. No lo vio. De ahí ya no lo he vuelto a visitar. De ahí ya no lo he vuelto a visitar. ¿Se ha comunicado con él de alguna forma? No. Sí sé algunas cosas a través de mi familia. En lo que he podido, dentro de la ley, he procurado darle su bienestar, ¿no? Y lamento que esa situación sea un parteaguas en mi familia. Mi padre fue su abogado, ¿no? Y él cree que yo podía indultarlo, ¿no? Cuando él ya había perdido el juicio, cree que yo podía indultarlo, pero era contra la ley porque el secuestro no es indultable, pues. Y él ha dicho ayer en una carta que usted debería someterse a la colaboración eficaz. No le voy a dar importancia a esas cosas, ¿no? Yo entiendo que está en la cárcel y no voy yo a referirme a él. Pero ha puesto varios congresistas, o sea, su, digamos, agrupación política ahora le ha ido mucho mejor y con una ex agrupación política que usted también lo llevó a la candidatura. UPP tiene fijación con nosotros, ¿no? Sí. Con los Humala. Bueno, el señor Vega nos dijo ayer o antes de ayer, creo, que la conversación original fue con él. Así es. Con Antauro. Así es. Eso es correcto. Y que Antauro dijo no, con Ollanta. No tengo la menor idea. Nosotros cuando yo recuerdo que en el año 2005 ya habíamos conseguido las firmas, habíamos presentado nuestros documentos de inscripción a la OMPE, pero
dependía del trámite burocrático, si nos daban el partido, la vigencia o no, y se venía el cronograma electoral, porque por ejemplo la elección del candidato a la presidencia es en diciembre. Entonces nosotros tomamos la decisión de no arriesgar y depender de la OMPE, haciendo un cronograma electoral cuando todavía no éramos reconocidos oficialmente partido. Y por eso buscamos un partido que pudiera ir con nosotros. Entonces hemos recorrido varios partidos y al final recalamos con UPP. Con el resto de su familia, señaladamente con su padre y su madre, ¿también está usted distanciado? ¿No los ve? No, yo los quiero a ambos. Trato de acercarme un poco a mi padre, más con mi madre también, con algunos de mis hermanos. Pero hoy estoy con tantos problemas que también tengo que ver a mis hijos. No, sí, claro. Pero persiste usted en seguir en la política. O sea, en el 2021 lo vamos a ver candidateando. Mira, yo no he traído una bola de cristal, ¿no? Yo lo que he dicho de un principio es, mis prioridades son mi familia, ¿no? Que ha sido muy golpeada por todo lo que estamos viviendo. Inclusive hoy día nuestra casa está embargada. Las cuentas de mi esposa están incautadas, las cuentas de ahorro de mis hijas están embargadas. Mi hija mayor ya terminó la secundaria y necesito las cuentas para la universidad, ¿no? Solo tengo una cuenta abierta, la de mi pensión. Entonces, mi prioridad ahorita también es la familia, defendernos de los procesos penales, ¿no? Y fortalecer el partido. Yo ya he sido presidente, no me quite el sueño volver a ser presidente, más en las condiciones tan frágiles de un presidente que mañana le dicen, sí, le damos tanta plata de coima porque su función era mantener el presupuesto. O sea, disculpe, es una babosada que puedan decir que el presidente maneja el presupuesto. Eso habrá sido en la época de Fujimori, cuando ni siquiera había el SNIP. Entonces Fujimori iba con su libretita, yo era militar en esa época, pues. Entonces todas las autoridades lo correteaban a Fujimori pidiéndole el puente, pidiéndole la escuela, y él anotaba pues en una libretita. No había SNIP. Él, simplemente lo que él decía, eso valía. No había gobiernos regionales, ¿no? Eran cetares, a dedo los elegían, ¿no? En la época del, claro, entonces en esa época, Kuczynski, por eso está preso. Claro, en esa época tal vez podrían decir el rol del presidente era mantener el presupuesto. Usted sabe lo que es todo un parto, el presupuesto, para que digan, ¿no? Para que diga ese sinvergüenza que ha dicho eso, de que el presidente tallaba ahí porque su tarea era mantener el presupuesto. La plata, mantener la plata en Provías. El presupuesto, sí. Pero si usted lee la LOPE, verá que no tiene nada que ver el presidente. Sí. Y si ve los documentos que le he dado, verá cómo evolucionó el presupuesto de transportes en los 5 años. Pero yo le preguntaba su futuro político, que no y tiene el nada que Partido ver, Nacionalista también. Bueno, pero sí, si me permite, que no tiene nada que ver con una bola mágica, sino con una decisión. Un proyecto, claro. Un proyecto. No es que estamos hablando de 5 años, estamos hablando de un año. año. En todo caso, no quería burlarme. Lo claro, que quería decir en diciembre es que tendría que decidirse. Sí, pero todavía falta mucho tiempo, ¿no? Mire todo lo que ha pasado. ¿Quién podía predecir, no? Hace 3 meses que se iba a cerrar el Congreso. Las cosas pasan muy rápido en el Perú. Yo lo que puede que planteo, sí, como puede que no. Yo lo que planteo, estas son mis prioridades. Si yo ahorita le digo, voy a pensarlo, le mentiría, ¿no? Porque, no porque ni siquiera lo estoy pensando, ¿no? Pero está viajando haciendo campaña. Bueno, es que yo soy como un médico. El político tiene que ser como un médico, porque tienes que ir con tu estetoscopio, tensiómetro, tu termómetro para medir la temperatura al país. Quiere operar, claro. Pero ¿cómo vas a hacer un planteamiento al país si no lo conoces? Okay. O hay gente que cree que el Perú no ha cambiado. Hay gente que cree que el Perú del 2006 o del 2011 es el mismo de ahora. Ya cambió el Perú. Sería absurdo, claro. Entonces, usted tiene en algún momento la intención, pero no sabe si será en el 2021. El Partido Nacionalista se va a presentar de todas maneras. Del 21. Del 21 a la presidencia y al Congreso. Se va a presentar de todas maneras. Y en este momento, ¿no? Dentro de los tiempos libres que tengo, ¿no? Viajo para ir escuchando y viendo la realidad del país, porque vamos a tener que elaborar una propuesta al país. Y esa propuesta es la que debe marcar la diferencia con el resto de candidaturas. Por eso viajo. La actual ministra de Energía y Minas fue viceministra en su gobierno y fue retirada porque tenía estas denuncias mineras, unas en el sector formal, otras en la informalidad. ¿Qué le parece que haya regresado a la función pública y al ministerio particularmente? Bueno, primero yo diría, ¿no? Yo creo que el presidente debiera defender más sus ministros, ¿no? Hemos visto cómo han caído 4 ministros, pero así rapiditos, nomás han caído y han podido caer más, bajo una lógica que
no lo entiendo bien porque ya lo había dicho, ¿no? En todo este proceso de denuncia de Odebrecht al Perú en el Estado CIADI, peruano, sí. no entiendo bien el papel del procurador. Eso correspondía al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Oficina de Defensa Legal. Entonces no sé qué papel tenía el procurador, no he entendido bien eso. Y a raíz de eso se ha armado todo un culebrón que se ha tumbado varios ministros, ¿no? Y ha colocado otros. Y ha colocado otros. Uno Entonces, de esos es en la el caso señora, de la ministra de Energía y Minas, Vilca. sí, yo le deseo todas las suertes. Creo que no podemos estar cambiando ministros tan Pero rápido. si era un problema que fuese viceministra con aquello que motivó que fuese alejada del Y cargo. trabajadores fantasmas cuando era congresista. Claro, sigue siendo un problema para que sea ministra, ¿o no? No conozco el caso. Ella renunció al partido en el año 2016 o en el 2017, no recuerdo bien. Entonces, pero digamos, el partido ha sido congresista del partido, ha sido presidenta de Ingemet durante el gobierno nacionalista, ha sido viceministra efectivamente. Y más allá de eso, no podría decir. Sabrá el premier Ceballos y el presidente de la República habrán conversado con ella, han tomado una decisión. A lo que yo voy es que en esta recta final ya es más difícil hacer cambios ministeriales, ¿no? Y más aún cuando no ha habido un congreso, o sea, han estado con la cancha libre sin oposición. Ahora más bien, con el congreso que se instala en este mes o el próximo mes, el premier tiene que presentar al gabinete y pedir la confianza al Congreso de la República. Entonces, ahí se verá cuál va a ser el carácter del Congreso, cuál va a ser la real agenda parlamentaria. Más aún, el entendido de que estos congresistas, una vez que juramenten, ya están de salida. Y no, al parecer no tendrían la reelección para el 2021. No, claro. Entonces, creo que hay que aprovechar el tiempo y debieran probablemente avanzar en la reforma de justicia, que yo creo que cuando el presidente habla de legados, yo creo que el principal legado probablemente sea el cierre del Congreso, el cierre constitucional del Congreso, ¿no? Porque no veo que puedan terminar la reforma de justicia. Recién estamos en la Junta Nacional de Justicia. No veo que se le pueda dar todavía solidez a la institucionalidad de la política. Creo, sí, que en estos procesos hay que fortalecer los partidos políticos, ¿no? Y eso requiere el financiamiento estatal de los partidos políticos. Y ya para ir terminando, presidente Humala, entonces, por lo que escucho, su evaluación sobre el gobierno del señor Vizcarra es positivo, ¿es un balance positivo? ¿Le parece que está dirigiendo bien el país, que está haciendo bien las cosas? No, yo creo que es un quinquenio perdido, lamentablemente a puertas del Bicentenario, pero no es sería injusto echarle la culpa al presidente solamente. Acá ha habido la tosudez de una bancada con 73 parlamentarios que empujaron al gobierno a que renuncie el presidente y que entre el vicepresidente. Ha habido una debilidad del gobierno de no haber cerrado el Congreso un año por lo menos antes para darle estabilidad al país. Hay una debilidad del gobierno de estar cambiando ministros a cada rato. Han cambiado como 6 ministros de Economía. Con la experiencia de expresidente, le digo, cuando usted interpela a un ministro o cambia un ministro, se paraliza todo, ¿no? Y con el escándalo de las empresas brasileñas, el escándalo de las empresas peruanas como Graña, ¿no? Lo que estamos viendo es que en el país todo está paralizado. Entonces, cuando vienen a decir el crecimiento para este año va a ser 4%, por Dios, o sea, eso sí sería ni una bola de cristal nos va a dar 4%. ¿Por qué el presidente lo dijo? Además, claro, ¿Por qué lo dijo? Porque está mal informado o no está claro en las cosas. Además es un año electoral. ¿Qué va a pasar en un año electoral? ¿No? Se supone que en este año electoral debiera haber un carnaval, una farra, ¿no? Para la reelección, pero no hay reelección. No. Entonces, y hay más bien una serie de procesos de investigación. Entonces, yo creo que va a ser un año austero. Ojalá que relancen el gasoducto surperuano. Ojalá que terminen por concluir el Museo Nacional de Antropología, que lo hicimos. La línea 2 del metro, que termine en Talara y que termine estas obras que hemos hecho para que genere trabajo. Muy bien. Muchas gracias, Alex, presidente. ¿Algo más? No, tenemos otro invitado. Sí. Pero nos gustaría tenerlo más adelante, por supuesto. Cuando ustedes digan. Muchas gracias, a ustedes.